Continuando en Historia del Arte, en Aula Mentor, vamos a hablar del siglo XX, su primera mitad. Es una época de grandes transformaciones. El inicio del siglo XX supone una serie de transformaciones radicales. Estos cambios se producen también en el campo de la creación artística. Es cierto que sus bases las habían puesto inicialmente los impresionistas y después autores de la trascendencia de Van Gogh, Gauguin o especialmente Cézanne, que habían despertado la conciencia de que el arte era ante todo un lenguaje propio y no un reflejo de la realidad. Pero es indudable también que serán los jóvenes creadores quienes reciben el nuevo siglo, los que revolucionarán la expresión artística a unos niveles que jamás se habían dado a lo largo de toda la historia del arte. También en el ámbito de la arquitectura, en la que los avances de la revolución industrial dan paso ahora a una concepción del espacio arquitectónico cuyos criterios de funcionalidad y racionalidad son igualmente innovadores. Hay un torrente de movimientos artísticos. El cambio, además, es febril y vertiginoso. Es veloz como la vida misma de las gentes que nos ha tocado vivir esta época, caracterizada precisamente por sus urgencias y premuras. Se suceden prácticamente a la vez toda una serie de tendencias y movimientos artísticos que, de la misma manera que surgen con todo su ímpetu y su ilusión, se ven rápidamente sustituidos por otras formas de expresión igualmente efímeras, como serían fauvismo, expresionismo, cubismo, rayonismo, constructivismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, por no contar con las nuevas tendencias arquitectónicas, racionalismo, funcionalismo, neoplasticismo, expresionismo, constructivismo. Es una época de vanguardias. Es, en fin, la época de las vanguardias que por encima de todo plantean otra forma de entender el arte, otra forma de ejercitar la obra artística y otra manera de contemplar y disfrutar del arte. Unas tendencias lo hacen desde la concepción racional o intelectual del arte, entendiendo que se trata de una experiencia que hay que valorar desde nuestra capacidad de inteligencia, aunque eso suponga desligarnos definitivamente de la realidad. Y otras desde una concepción completamente contraria, dejando que sea la emoción y la mirada las que sigan apreciando la expresión artística. El resultado será fascinante, tanto por su variedad como por su riqueza expresiva, como por su modernidad. Ya nada volverá a ser igual en el ámbito de la arquitectura y las artes plásticas. A partir de ahora, solo la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno más importante y violento de toda la centuria, marcará una frontera en el tiempo a la que no será ajeno el mundo del arte. Cambiaron demasiadas cosas después de 1945 para que el arte no la notara, pero, aunque bajo miradas muy diferentes, todo aquello que había aportado el inicio revolucionario del arte del siglo XX estará presente en la creatividad de los artistas de la segunda mitad del siglo. En cuanto a la arquitectura, podemos decir que es un movimiento moderno y que en las primeras décadas del siglo XX la arquitectura vive lo que las artes plásticas, un cambio radical en sus concepciones y en sus objetivos, modernismo y eclecticismo, que resultan tendencias demasiado decorativas y ornamentadas para la nueva mentalidad de muchos jóvenes arquitectos e ingenieros, que invierten el sentido de la arquitectura, que pasa de buscar como objetivo la belleza plástica a encontrarlo en su funcionalidad y pragmatismo. Nace así un concepto racionalista de la arquitectura que tendrá un enorme éxito y que por ello se divulgará por todo el mundo occidental como un paradigma de cambio y sobre todo de modernidad. Por ello se denomina así movimiento moderno, a esta nueva concepción de la arquitectura dominada por su racionalismo. Dentro del movimiento se suceden una serie de tendencias diferentes, pero todas con un lema y un principio común. La forma sigue a la función. En cuanto a los orígenes del movimiento moderno,
Todo comienza, curiosamente, antes de que comience el siglo y en Estados Unidos, cuando una serie de circunstancias hacen posible la aparición de los primeros rascacielos que dan origen en la ciudad de Chicago a la tendencia conocida como Escuela de Chicago, primer movimiento que considera el utilitarismo constructivo como la premisa esencial de la arquitectura. Desde allí llega a Europa esta nueva concepción que desembocará sucesivamente en movimientos como el racionalismo de la Bauhaus, el funcionalismo de Le Corbusier, el neoplasticismo de Mies van der Rohe, el constructivismo ruso e incluso, a pesar de manifestar ya algunas reticencias al frío concepto arquitectónico del racionalismo, con la arquitectura orgánica de las primeras obras de F.L. Wright o Aalto. Del gran estilo arquitectónico del siglo XX podemos decir que es un movimiento moderno y que es el gran estilo arquitectónico de este siglo. Tanto es así que después de la Segunda Guerra Mundial su implantación estaba tan extendida que lo que se había denominado hasta entonces movimiento moderno pasó a denominarse estilo internacional. Fue entonces cuando comenzaron a surgir voces que lo criticaron, proponiendo nuevas tendencias y alternativas que intentaron redimir a la arquitectura de tanta racionalidad. Se consiguió en buena medida, si bien el sentido y el concepto de la arquitectura racionalista nunca desaparecieron y sigue vivo incluso en el panorama arquitectónico del siglo XXI. En cuanto a las formas del racionalismo, podemos decir que el origen de las primeras experiencias racionalistas se encuentra en las fábricas de principios de siglo, donde es más lógico el objetivo del pragmatismo arquitectónico sin ninguna frivolidad ornamental. En Alemania, la fábrica de turbinas AEG de P. Berges o la fábrica Fagus de Gropius ponen las bases de una tendencia constructiva austera, sencilla, funcional y barata. Aspectos todos ellos que ganan crédito al finalizar la Primera Guerra Mundial con su secuela de precariedades y recesión. La decoración queda al margen y solo vale la racionalidad constructiva. El movimiento, en sus numerosas vertientes, se extenderá por todo el mundo occidental, con propuestas tan comunes y al mismo tiempo diferentes como la experiencia de la Bauhaus de W. Gropius, la obra primera de Le Corbusier, o el neoplasticismo del que surgirían las figuras de Theo van Doesburg y especialmente el Mies van der Rohe. En cuanto a la pintura, son las vanguardias anteriores a la Primera Guerra Mundial. En el campo de las artes plásticas, el inicio del siglo supone la irrupción de una serie de movimientos y tendencias que suceden de forma vertiginosa. Las vanguardias. Pese a sus grandes diferencias, tienen en común su rabiosa modernidad y su intención de transformar radicalmente el lenguaje artístico a partir de la plena libertad del artista. La primera vanguardia, que podríamos considerar como tal, fue el fauvismo. Este es un movimiento liderado por Mathias Derain o Vlaminck, que vuelve a exaltar el protagonismo del color autónomo y agresivo. Nada que ver con la intención de los expresionistas de grupos como Die Brücke, el puente, o Der Blaue Reiter, el jinete azul, que defienden la utilización del arte como transmisor de una realidad interior. La abstracción, a partir de Kandinsky, niega el valor tradicional de la forma. No obstante, el momento culminante en esta etapa de experimentación y vanguardia vendrá de la mano de Picasso y el cubismo, una de las experiencias artísticas más revolucionarias de todo el siglo XX. Futurismo, rayonismo y constructivismo. Son otras tantas tendencias que se suceden en un brevísimo espacio de tiempo que encuentra un freno trágico a su creatividad en la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las vanguardias, en el periodo de entreguerra, podemos decir que la guerra tendrá una secuela amarga para todo el mundo, pero son los intelectuales los que sacan los peores conclusiones, convencidos de que la civilización necesita una transformación radical. En ese contexto surgen nuevas posturas del movimiento expresionista más críticas que nunca, como ocurre con la nueva objetividad y el nihilismo del movimiento Dada.
Tal vez el que con mayor sentido abogue por empezar de cero nuestra cultura occidental. Como una derivación del Dada, surgirá en los años 20 el surrealismo, influido por el psicoanálisis y los descubrimientos freudianos aplicados a la expresión artística. Puede decirse que a partir de ese momento el devenir de las vanguardias empieza su declinar, afectado primero por el totalitarismo generalizado del periodo de entreguerras y finalmente por el estallido brutal de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al expresionismo, sería el puente, y este sería como vanguardia artística del siglo XX el expresionismo, y hay que encuadrarlo cronológicamente entre 1905 y 1933. En 1905 nace el primer grupo propiamente expresionista, llamado Die Brücke, el puente, porque sus fundadores querían vincular el pasado con el futuro. Lo forman 4 estudiantes de arquitectura de Dresde, Alemania, entre los que destacan Ernst Ludwig Kirchner, que aprovechan la fuerza expresiva del color tal y como la habían utilizado los Fauves, es decir, de forma autónoma y desvinculado de la representación real de las cosas. Por lo demás, su alejamiento de los fauvistas es total, porque frente a ellos su agresividad no es meramente visual, sino sobre todo interior o intelectual. Formalmente, además, sus obras deformadas y caricaturescas no tienen nada que ver con aquellas. Del expresionismo podemos nombrar El jinete azul y La nueva objetividad. El segundo gran grupo expresionista fue Der Blaue Reiter, el jinete azul. Entre sus miembros destacan Vasily Kandinsky, principal inductor posteriormente de la abstracción pictórica, y Frank Marc. A ellos se sumarían también Paul Klee y August Macke. Más adelante, la respuesta artística de los expresionistas al desgarramiento de la Guerra Mundial, y especialmente en Alemania, será la de una pintura aún más desesperante y de un tono tremendamente crítico contra la sociedad, los estados y la condición humana. Artistas como Schiele, Kokoschka, Nolde o Souti son una buena prueba de este expresionismo pesimista, que con posterioridad adquiere su mayor crudeza a través del grupo Nueva Objetividad, cuyos principales representantes son Georg Grosz, Otto Dix o Max Beckmann. En cuanto a otro surgimiento, el cubismo analítico, podemos decir que la tesis fundamental de cubismo es lo opuesto a las teorías de impresionistas y fauvistas, para los que priva el valor cromático por encima de la valoración de las formas. Para los cubistas, lo que importa son las formas, y no solo como las vemos, sino como sabemos que son. Esta visión totalitaria y esencial de las cosas obliga a reducir los objetos a sus formas geométricas esenciales. Además, hay que introducir en el cuadro la representación absoluta de los objetos, es decir, su visión plasmada desde todos los puntos de vista. Esta premisa obliga a la descomposición de la figura en múltiples elementos prismáticos que nos permitan contemplar simultáneamente la totalidad del objeto representado. Por último, habría que añadir la concepción temporal, que también afecta a la representación. Para lograr plasmar el paso del tiempo, habrá que plasmar, también en la pintura, la sucesión múltiple de visiones, lo que solo es posible representando imágenes sucesivas de una misma figura a base de compartimentar sus distintas estructuras o partes. Estos principios, originarios del cubismo, es lo que se conoce como cubismo analítico. También surge un cubismo sintético. El cubismo, evolucionó pronto hacia otras formas de expresión. Así, en un intento de colmar la pintura aún de mayor realismo, aparecerá el collage. Más adelante, esta misma ansia de realismo determinará la representación de las formas reducidas a planos, más ricos de color y con un mayor encanto poético. Este constituye el llamado
cubismo sintético. En resumen, el cubismo supone la plasmación de la realidad mental o intelectual de las cosas, que de esta forma no se representan como vemos que son, sino como sabemos que son. Porque la verdad es que la realidad que nos circunda no existe nada más que en nuestro pensamiento y es por tanto, y ante todo, una realidad meramente intelectual. Aspecto este que los cubistas quieren subrayar por encima de todo. En cuanto a la abstracción o el arte puro, podemos decir que las aportaciones del cubismo supusieron un paso de gigante en la anulación casi definitiva del elemento temático o figurativo dentro del lenguaje pictórico. La pintura se convertía cada vez más en una expresión plástica, autónoma, que podía vivir de sus propios valores: color, luz, composición y formas. No obstante, faltaba el casi, porque cubismo y el resto de las vanguardias aún se amparaban, aunque fuera lejanamente, en un fundamento figurativo. El paso definitivo van a darlo una serie de pintores, en cierto modo un tanto místicos y visionarios, como Vasily y Kandinsky, y posteriormente Casimir, Malevich o Pierre Mondrian, quienes en aras de un arte fundamentalmente espiritual y profundo se aventuran a negar definitivamente la referencia imitativa en el arte y a convertirlo en un mundo ajeno a nuestra realidad, un mundo simplemente plástico, colores y formas que nos provoquen determinadas sensaciones. De las vanguardias abstractas podemos decir que todo comienza con la aportación abstracta de Kandinsky, que convierte su expresionismo inicial en una hermosa armonía de líneas y manchas multicolores. A partir de ese momento comienza una serie de improvisaciones y estudios donde ya no hay referencia alguna a la realidad objetiva, solo pintura, buscando siempre a través de ella la expresión del sentimiento. Más allá de lo que había ido Kandinsky, irán algunos años después otros pintores como Malevich o Mondrian, que impulsan dentro de la abstracción otras dos nuevas vanguardias pictóricas, que serían el suprematismo y el neoplasticismo. ¿Qué podemos decir del movimiento dadaísmo? La Primera Guerra Mundial lleva a intelectuales y artistas a perder su fe en los valores de la cultura occidental, como serían la lógica, la razón y la ética. Su desencanto les conduce a una actitud nihilista y provocadora. En este contexto surge el dadaísmo. El dadaísmo defiende la espontaneidad y la libertad total en la práctica del arte y la literatura, convirtiendo la expresión plástica en un continuo rechazo a todo lo establecido, especialmente convenciones y principios sociales. En las manos y en el talento de Marcel Duchamp, el dadaísmo llegaría mucho más lejos, porque lo que en un principio nació como una provocación, especialmente sus famosos ready-mades, pronto se convirtió en una pregunta lanzada a los cuatro vientos. ¿Qué es el arte? La preeminencia de la idea sobre el objeto artístico al que despoja de valor convierte a Duchamp en el pionero del arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX. Del surrealismo podremos decir que este es heredero del dadaísmo y aunque carece de su radicalismo, conserva su rechazo al punto de vista racional y científico que había caracterizado al mundo moderno y también al arte moderno. Conserva también su defensa de la libertad plena en el proceso creador y por ello resultaron determinantes en su formación los descubrimientos de Sigmund Freud sobre el subconsciente. El psicoanálisis venía a demostrar que solo actuamos verdaderamente libres cuando liberamos la mente, cuando abandonamos la conciencia y la razón. El proceso creador, a partir de aquí, se convierte en una sucesión de imágenes cercanas al mundo de los sueños.
de imaginación y fantasía desbordante. Son pintores surrealistas Giorgio de Chirico, René Magritte, Yves Tanguy, Max Ernst, Joan Miró y Salvador Dalí.